Identificación de razones, causas, riesgos que generan las fallas de los megaproyectos. Los megaproyectos son el modelo de ejecución utilizado para producir inversiones de capital a gran escala. Son muy complejas y únicas en una variedad de sectores públicos y privados. Tenemos 6 temas esenciales o áreas esenciales en las que un proyecto podría fracasar. Todas son importantes, no existe ningún factor aislado que explique el mal desempeño de los megaproyectos. El primer tema tenemos comportamiento de cara a la toma de decisiones. Un cuerpo importante de literatura sobre el desempeño de megaproyectos está relacionado con los comportamientos de la toma de decisiones, ¿no? Este identifica como los comportamientos en el front-end y durante la ejecución se asocian con un desempeño deficiente en la toma de decisiones. Este tema rechaza las explicaciones técnicas como la principal razón de una previsión inadecuada y analiza el bajo desempeño como resultado de razones psicológicas y de comportamientos y cómo éstas afectan la toma de decisiones. Los 3 conceptos más predominantes en este tema son: 1. El sesgo de optimismo, o sea, el delirio. Los ejecutivos son demasiado optimistas y por lo tanto sobreestiman los beneficios y subestiman los costos. 2. La representación errónea estratégica, es decir, el engaño. Los ejecutivos tergiversan estratégicamente la verdad y buscan satisfacer sus propios intereses. 3. El compromiso creciente. La principal causa del bajo desempeño asociado con el sesgo del optimismo es el juicio y los consejos sesgados proporcionados por expertos en sus campos que tienden a crear escenarios optimistas y eludir riesgos conocidos e incertidumbres imprevisibles. Este es un fenómeno inconsciente que los psicólogos clasifican como la falacia de la planificación, lo que lleva a los ejecutivos a subestimar los costos en varias áreas de los proyectos complejos. El tema número 2, estrategias, gobernanzas y adquisiciones. El segundo tema, que abarca las definiciones de estrategias, gobernanzas y adquisiciones, incluidos los procesos durante la fase de iniciación y planificación de un megaproyecto, que la literatura suele abordar como la etapa inicial de los proyectos. Las decisiones que se tomen en esta etapa pueden influir en las etapas posteriores y en la capacidad de lograr productos y resultados exitosos del proyecto. Los 3 conceptos más predominantes en esta temática de estrategia, gobernanza y adquisiciones son el patrocinador, que es el cliente, el propietario, el operador, luego gobernanza y la estrategia del modelo de entrega, ¿no? La principal causa del desempeño deficiente asociado con el patrocinador, cliente, propietario y operador se relaciona con definiciones inadecuadas de roles y responsabilidades durante el ciclo de vida del proyecto. La necesidad de aclarar qué entidad es el patrocinador, donde reside la propiedad, quién es el cliente intermediario, es y quién va a operar el activo. En ausencia de una visión a largo plazo y definiciones claras de roles, la entidad que promueve el proyecto a menudo busca transferir el riesgo a la cadena de suministros. Como resultado, las organizaciones clientes rara vez están dispuestas a asumir el riesgo. La principal causa relacionada con la gobernanza es una atención inadecuada al diseño de la estructura de gobernanza y su evolución a lo largo del tiempo, incluido el equilibrio entre las estructuras de gobernanza formales. En el tema número 3 tenemos riesgo e incertidumbre. En este tema captura la literatura que aborda el riesgo y la incertidumbre, donde los artículos cubrieron procesos de desarrollo tecnológico y analizaron decisiones estratégicas para superar riesgos en megaproyectos en varios sectores industriales. Los 3 conceptos más predominantes son: 1. Novedad tecnológica. Las tecnologías pioneras se han introducido con frecuencia en grandes proyectos innovadores y están asociados con riesgos. 2. Flexibilidad.
la capacidad de adaptarse y responder a circunstancias cambiantes e inciertas. Y 3, complejidad, que es el factor subyacente de los megaproyectos, que se pueden definir por la gran cantidad de partes y sus relaciones entre sí y con el entorno externo. La principal causa del bajo rendimiento de los megaproyectos asociado con la novedad tecnológica es la introducción de la tecnología no probada que conduce a sobrecostos y tiempos. La incertidumbre sobre cómo lidiar con una nueva tecnología a menudo requiere fases más largas de diseño y desarrollo del proyecto. La principal causa relacionada con la flexibilidad se refiere a decisiones tempranas, formales e informales, que limitan la adaptabilidad necesaria mediante ajustes mutuos en un entorno complejo, dinámico e incierto. Tema número 4, liderazgo y equipos capaces. Este tema se refiere a las relaciones entre los miembros del equipo del proyecto, las competencias individuales, las habilidades requeridas y las capacidades organizacionales que contribuyen al desempeño de los megaproyectos. Los 3 conceptos más predominantes aquí son: 1, liderazgo de proyectos, que es la necesidad de campeones del proyecto, líderes dedicados que estén comprometidos con el éxito del proyecto. 2, las competencias y habilidades que las personas que forman equipos de proyectos deben poseer. Y 3, capacidades, la capacidad que tienen las empresas para producir productos o servicios específicos basándose en el conocimiento organizacional colectivo. La principal causa del desempeño deficiente asociado con el liderazgo del proyecto es una definición inadecuada de la cultura del proyecto y el sentido del propósito, lo que conduce a desalineamientos intra e interorganizacionales, promueve disfuncional, ¿no? Tema 5. Participación y gestión de las partes interesadas. El quinto tema trata sobre la participación y la gestión de las partes interesadas. Esta parte de la literatura aborda varios factores que se consideran fuera del entorno del proyecto. Los 3 conceptos principales que se manejan aquí en este tema número 5 es: 1, el contexto institucional, que es el conjunto de estructuras organizativas formales, reglas y normas informales. 2, la fragmentación de las partes interesadas, el número de partes que a menudo resulta en un nivel intenso de interacción entre las partes interesadas involucradas y la comunidad. Tema número 6. Integración y coordinación de la cadena de suministro. Este 6º tema se refiere a la coordinación e integración de la cadena de suministro. Esta parte de la literatura está asociada con los mecanismos utilizados por diferentes tipos de organizaciones, clientes, socios de entrega, contratistas principales y proveedores, ¿no? Para coordinar e integrar una amplia red de proveedores. Los 3 conceptos principales en este tema número 6 son: 1, gestión de programas, ¿no? Que está asociada con sistemas, procedimientos y herramientas para monitorear, controlar, consolidar, optimizar y lograr beneficios de una serie de proyectos individuales que se interrelacionan. 2, relaciones comerciales, vinculadas al establecimiento de relaciones formales con las organizaciones que entregan proyectos y subproyectos, así como la gestión de esas interfaces a lo largo de varias fases del proyecto. Y por último, la 3, que es la integración de sistemas. Esta está relacionada con las capacidades técnicas y gerenciales requeridas para integrar varios componentes producidos por diferentes partes con el fin de entregar un activo operativo al cliente. La principal causa de desempeño deficiente asociado con la gestión del programa es la incapacidad de obtener la información y la visibilidad en todo el programa que se requiere para coordinar proyectos y subproyectos en el momento adecuado durante varias fases del ciclo de vida del proyecto.
La principal causa relacionada con las relaciones comerciales es la comprensión sistemática limitada sobre las interdependencias durante el ciclo de vida que impactan el proyecto en diferentes niveles: el entorno intraorganizacional, interorganizacional y externo, ¿no? Punto número 3. Estrategias futuras para el Perú, para el mundo, en la construcción de megaproyectos. Tenemos 5 temas o puntos donde se debe de profundizar la investigación, ¿no? Conceptual, para comprender un poco más cómo se está desarrollando formas organizativas y estructuras de gobiernos novedosos entre los propietarios, los operadores, los patrocinadores, clientes, los socios de entrega y proveedores, para mejorar el rendimiento de los megaproyectos, ¿no? Se quiere de una mayor investigación para explorar estas formas organizacionales híbridas, públicas y privadas, ¿no? Y estructura también empresariales en megaproyectos. Entonces, esto es en el punto número 1. En el punto número 2, se requiere acortar las distancias con la producción o la fabricación. Teniendo en cuenta la brecha de productividad entre la construcción y otras industrias, es necesario realizar más investigaciones para examinar cómo las estrategias de producción o de fabricación, ¿no? Por ejemplo, ingeniería por pedido, ensamblado por pedido, fabricación contra stock o tecnologías digitales avanzadas, ¿no es cierto?, pueden aplicar para completar megaproyectos de manera más eficiente y efectiva. Entonces, se necesitan investigaciones futuras para revisar esta literatura, ¿no?, sobre la fabricación fuera del sitio, en sectores de alto volumen, y considerar cómo estas prácticas se aplican en la construcción. Como punto número 3 o como estrategia número 3, tenemos construir y liderar colaboraciones, ¿no? Crear estas colaboraciones. Los investigadores podrían explorar cómo se puede adoptar diferentes enfoques de liderazgo para abordar, combinar y hacer frente a las formas organizativas actuales y nuevas. Otra oportunidad es estudiar la interacción entre la formación del equipo, el reclutamiento y la construcción de las competencias necesarias en un enfoque de abajo hacia arriba, y la capacidad organizativa deseada. Una lente de capacidad dinámica podría usarse para investigar la evolución y adaptabilidad de las capacidades de la empresa durante las etapas del proyecto, basándose en las complementariedades de la red, ¿no? La cuarta estrategia sería involucrar a instituciones y comunidades. Dado el extenso desarrollo de la infraestructura en las regiones emergentes, ¿no?, como nuestro país, por ejemplo, el caso del Perú, existen preocupaciones sobre la fortaleza del entorno institucional en esos lugares y cómo las prácticas maduras de los centros o de los países más desarrollados podrían transferirse y aplicarse al nuestro. Los investigadores podrían explorar cómo se construirá la infraestructura cuando se inserte en un contexto con instituciones débiles, marcos regulatorios emergentes y cambiantes, y altos niveles de corrupción, como es el caso de nosotros en nuestro país. Es necesario identificar y explorar cómo los contextos institucionales y culturales impactan en la planificación y en la ejecución de megaproyectos en diferentes partes del mundo. Es necesario realizar más investigaciones sobre los roles de las partes interesadas y cómo sus intereses, necesidades y las prioridades impactan los beneficios generados por los megaproyectos. Se puede explorar la diplomacia corporativa para comprender cómo la coalición que ejecuta el megaproyecto está involucrando actores en diferentes niveles
para fomentar la promoción desde financiadores y reguladores hasta comunidades afectadas y usuarios finales. La estrategia número 5 tiene que ver con descomponer e integrar la cadena de suministro, ¿no? Los megaproyectos tienen cadenas de suministro complejas compuestas por cientos de contratos con contratistas, consultores y subcontratistas. Si bien estudios anteriores han identificado algunas de las capacidades que los integradores de sistemas requieren para coordinar a los proveedores y forjar la colaboración entre ellos, todavía sabemos poco acerca de cuánta capacidad necesitan desarrollar los clientes e integradores de los sistemas. Se necesita más orientación sobre las reglas, los procedimientos y métodos que permitan a los clientes saber cómo dividir la cadena de suministro de cada proyecto en paquetes y módulos manejables. La investigación sería muy beneficiosa. Podría explotar cómo los clientes usan las habilidades de la influencia y negociación para gestionar múltiples contratos, incluyendo cómo equilibrar los intereses en competencia, los diferentes comportamientos y prioridades de numerosos proveedores involucrados en los megaproyectos. Gracias.